Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Julia Angelosi y hoy les voy a enseñar un tutorial para aprender a doblar en las curvas o, si no quieren doblar en grandes curvas, sino para tener más control en los patines cuando avanzan hacia adelante o cuando van hacia atrás. Es esencial que sepan, obviamente, patinar para adelante, que lo hicimos en uno de los primeros videos que subí, o patinar para atrás, que también lo hemos aprendido en el video de aprender a patinar para atrás, que lo pueden encontrar también acá. Así que llegó la hora de patinar, allá vamos. Hoy estamos en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Les voy a dejar la dirección por acá abajo, así pueden chusmear o por si viven cerca y quieren venir a esta pista. Enfrente tenemos un skatepark. Y esto, si bien no es un playón gigante, sirve para patinar porque la pista es bastante alisada. Para las que están empezando sirve perfecto, para los que están empezando, pero si son nivel avanzado o quieren competir, por ahí les va a quedar un poquito chiquita. Del 1 al 10 vamos a darle un 7. Para empezar a doblar en las curvas o tener mayor control en los patines, sí o sí lo que tenemos que saber es el tema de cómo presionar los pies, abajo, obvio, y la inclinación del cuerpo. Es muy importante en el cuerpo el eje corporal. Si nosotros siempre vamos con el cuerpo derecho, vamos a parecer robots. Puedes brillar, no importa de qué estés hecho. Nuestro cuerpo, nuestra dirección nunca va a cambiar, siempre va a ser firme y derecho para adelante. Entonces, imaginen que pasa una línea por encima nuestro, por delante, por el eje central del cuerpo. Cuando queremos doblar, tenemos que modificar el eje corporal e inclinarse un poquito hacia el costado, para un lado o para el otro. Y esto sucedería con la línea, como si fuera una línea recta perpendicular al piso. O sea, imagínense que estamos patinando en una pista siempre adelante. Si queremos doblar, tenemos que inclinarnos un poco. No lo hagan mucho porque se van a caer. Es muy leve la inclinación, es apenas. Lo mismo sucede con los pies. Si nosotros queremos doblar para la izquierda o para la derecha, la presión en la rueda de los pies tiene que cambiar. Nosotros imagínense que tenemos las 4 ruedas, entonces al momento de estar parado estamos haciendo un filo chato, que es sin ningún tipo de filo, estamos presionando en el medio del patín. Ahora, si queremos doblar hacia la derecha, tenemos que pisar en el patín derecho las rueditas de afuera y en el patín izquierdo las rueditas de adentro. Exageradamente quedaría esto así, pero no lo hagan patinando así porque se van a caer. Entonces, estamos patinando, nos inclinamos un poco con el cuerpo y presionamos en los patines el lateral derecho. Y si queremos doblar hacia la izquierda, lo que tenemos que hacer es lo contrario, presionar en el patín izquierdo las ruedas de afuera y en el patín derecho las ruedas de adentro. Nos inclinamos para allá. No es solo eso, es también hacer fuerza con el abdomen y con la espalda. Si ustedes aflojan, se van a ir para adelante y no para el costado. Una vez que entendemos el concepto del eje corporal, de cómo nos inclinamos, y ya entendemos el tema de la presión de los pies y los filos, podemos avanzar y ponerlo en práctica. ¿Cómo hacemos? Agarramos lo que tengamos ahí a mano. Yo agarré mi zapatilla y mi buzo y los separé. Una vez que están separados, lo que vamos a hacer es empezar a esquivarlos con los pies juntos en lateral. Vamos a hacer un ejemplo de cómo yo iniciaría para empezar a esquivar los objetos que ponemos en el piso. Ubico mi primer zapatilla. Hago 1, 2 pasos, ubico mi segunda zapatilla. Bueno, la puse un poquito más lejos a la altura de mi brazo. Y arranco, otros 2 pasos. 1, 2. Y ahí pongo mi otro objeto. Dentro de toda una separación bastante lejana y les puede servir para empezar a practicar. Una vez que lograron hacerlo de esta manera, de esquivar los objetos a esta distancia, podemos juntarlos un poco más. Por ejemplo, a un pie. Junto a un pie. Si logran hacerlo con este espacio, ya está, son genios y genias del patín. Porque no es nada fácil controlarle el filo a esta separación. Siempre acuérdense de la posición de base. Piernas flexionadas, todo lo que ya vimos en el video de aprender a patinar, que pueden encontrarlo acá arriba. Y lo van a encontrar más o menos al final de ese video, para que tengan una idea, si no se acuerdan o si ya lo vieron. Vayan a verlo. Ya sabemos controlar el filo de nuestros pies esquivando cosas en el camino. Entonces lo que tenemos que saber ahora es doblar en curvas y tener mayor control de nuestras piernas. Para hacer este ejercicio lo que vamos a hacer es estirar los brazos, flexionamos las piernas y vamos a comenzar como si fuera que caminamos en lateral para el costado. Estiramos la pierna de afuera, cruzamos por adelante de la otra. Siempre tengan en cuenta que el cruce sea bien separado, porque si lo hacen juntos se van a caer y se van a chocar las rueditas. Y la pierna que quedó por detrás se levanta y se apoya al lado de la que apoyamos al inicio. Estiro, cruzo y estiro, levanto y apoyo. Ahí como chicas, estiro, cruzo y estiro, levanto y Vámonos, estiro, cruzo y estiro, levanto y apoyo. Y ahora si queremos doblar hacia el lado izquierdo, hacia el otro lado, lo que vamos a hacer es levantar la pierna derecha primero, la de afuera,
estiramos la de afuera, cruza por adelante y se vuelve a levantar la de atrás para apoyarse al lado. Si lo vemos en velocidad se va a entender mucho mejor, así que vamos a tener que verlo a velocidad. ¡A patinar! Si prestan atención, notarán que al estirar la pierna no es solamente estirar y levantar, sino que a su vez también se empuja con el dedo gordo de la pierna que se va a estirar al lateral. Este movimiento es el que vamos a utilizar cada vez que queremos doblar en una curva, pero para patinar derecho no se olviden de hacerlo con globitos o empujando en diagonal. Ya sabemos cómo hacer el ejercicio de doblar en curva hacia adelante. Bueno, sabemos, ahora hay que llevarlo en práctica y cuesta bastante. No se frustren, practíquenlo mucho porque si no, no les va a salir. Ahora vamos a aprender a hacerlo hacia atrás. Lo que vamos a hacer es flexionar las piernas y la pierna de atrás, por ejemplo, nosotros estamos patinando en sentido horario, que lo explicamos en el video que hicimos el otro día, y lo que queremos es doblar hacia la izquierda. Lo que vamos a hacer es pasar la pierna izquierda por detrás de la derecha. Pasa por detrás, se levanta y se apoya. Este ejercicio lo tenemos que repetir varias veces. Tengan en cuenta que al momento de hacerlo el cuerpo no se doble hacia abajo ni hacia la diagonal porque se pueden caer. Sí o sí tienen que estar derecho y estirado hacia arriba. No así, así. Si queremos doblar hacia la derecha, lo que vamos a hacer es pasar la pierna derecha por detrás de la pierna izquierda. Presionamos y pasamos por detrás. Las ruedas no se tienen que juntar y la presión sale desde el dedo gordo del pie. Ya que estamos aprendiendo a patinar y a doblar en las curvas, no se olviden de suscribirse a mi canal, así podemos seguir subiendo más videos y aprendiendo mucho más contenido de patines. Si son principiantes, les recomiendo que dejen una pierna apoyada sobre el piso y solamente ejecute el movimiento la que se va a cruzar por detrás. Si prestan atención en el movimiento van a notar que las piernas siempre están flexionadas. Si ustedes estiran las piernas, lo que va a suceder es que van a perder la estabilidad. Entonces, al asentarse más, entre comillas, sobre el piso, van a notar que les va a salir más fluido y obviamente tengan cuidado porque van a agarrar más velocidad. Una vez que les logró salir esto y que se sienten con confianza, pueden pasar a otra etapa que es estirando la pierna que ustedes al inicio dejaban apoyada sobre el piso, empujando en la diagonal hacia adelante con el dedo gordo. Entonces lo que se van a ejecutar son dos movimientos. Primero un pie que se estira hacia adelante en diagonal con el dedo gordo y luego el pie que se va a cruzar por detrás también empujando con el dedo gordo o las ruedas externas de acuerdo para el lado que estemos patinando. Otra manera de practicar cómo doblar en curva es sosteniéndonos de alguien o de algo. Mayormente no tenemos a otra persona porque solemos ir a patinar solos, entonces les voy a mostrar con la reja que se ve acá atrás. Hacer el ejercicio sosteniéndose de alguien o de algo. Van a intentar hacerlo primero con las dos manos y después con una. Se van a agarrar sosteniéndose fuerte y se van a concentrar solamente en el movimiento de las piernas, de cruzar y abrir, de cruzo y abro sin que se choquen las ruedas. ¿Por qué les digo esto que es esencial hacerlo? Porque normalmente cuando empezamos a patinar tendemos a chocar nuestros pies. Entonces, por ejemplo, cruzamos la pierna y la colocamos muy cerca de la otra. Y esto va a hacer o que se choquen las rueditas o que nos cueste sacar la otra pierna por detrás. Lo otro que también suele suceder cuando empiezan a patinar es que estiran la pierna y la cruzan y la dejan apoyada adelante de la otra. Tengan cuidado porque si hacen esto de cruzar por adelante, y lo que va a pasar es que la pierna de atrás se va a cruzar con la de adelante y se van a chocar. De esta manera van a agarrar mucha mayor confianza y al momento de patinar le va a ser muchísimo más fácil. ¡Está el tren de nuevo! Si llegaron hasta acá es porque todavía tienen muchas ganas de seguir aprendiendo muchísimas cosas sobre patines. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y si tienen alguna consulta o alguna duda que esté relacionada a los patines, obviamente que pueden escribirme y pueden consultarme, así que no duden en hacerlo. Les dejo mis redes sociales para que puedan contactarse conmigo y bueno, nos vemos hasta la próxima.